Una vez más, su hermano y padre José de Jesús Sánchez Salcedo, misioneros del Espíritu Santo, en este domingo dominical que compartimos con ustedes el Evangelio, quiero iniciar este momento de reflexión. Escuchamos el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 48, y dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, concédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído ustedes que se dijo: amar a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los persiguen y los odian, y rueguen por aquellos que los calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos y se saludan tan solo a sus hermanos? ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra de Dios. Si nosotros analizamos esta bendísima invitación que Dios nos regala, podemos nosotros hacer una síntesis de esta bellísima invitación en esto: en aquel que cumple la palabra de Cristo, es decir, la palabra del Padre, ha llegado a su plenitud. ¿Cómo poder nosotros entender este resumen que les he compartido? Lo vamos nosotros a analizar primeramente en 3 puntos importantes: amar a vuestros enemigos, como lo presenta el Evangelio, y también una cosa hermosa, es decir, la radicalidad del mensaje evangélico, como segunda, y tercera, la no violencia activa del amor. Analicemos el primero. Se dice, en el Evangelio de hoy se leen las 2 últimas antítesis del discurso del monte: perdón en vez de venganza y amor al enemigo en vez de odio. ¿Cómo nosotros podemos entender este evangelio hermoso que Dios nos regala? Creo yo que una imagen bellísima que Dios nos ha regalado, podemos ver nosotros la imagen de Gandhi. Gandhi, a ejemplo de Jesús, es un hombre que busca vencer la injusticia a base de el amor, a base de ir ayudándole al otro a descubrir que no es la violencia la que lo debe de llevar al poder ante el otro, sino es la libertad. Nos podemos ver nosotros como Gandhi decía: si tú quieres que te respeten y te amen, toma uno de los hermanos que nos están oprimiendo y edúcalo como si fuera tu hijo. Y entonces aprenderás a vivir a plenitud eso que tú quieres, la libertad que le pides al otro. Y Gandhi, a base de amar y perdonar a sus enemigos, pudo conquistar y liberarse de aquellas personas que lo oprimían en su pueblo de India. Se dice aún más: alternativa a la ley del talión. Esta es otra de las cosas: ojo por ojo, diente por diente. Y esta es otra cosa importante que nosotros en momentos determinados a veces no pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Se dice que la ley del talión se formula 3 veces en los 5 libros del Pentateuco. En resumen, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Es decir,
Puedes vengarte en la medida en que has sido ofendido. Hay que reconocer que una ley del talión a nuestra manera está bien enraizada en el corazón humano. El que me la hace, me la paga. Y esta es una de las cosas, una de las primeras aplicaciones en este primer punto. ¿Cómo nosotros podemos entender que no es aquel hombre que te hace las cosas el que te la debe de pagar? Más bien es cómo poder usar o utilizar, mejor dicho, este modo concreto que recibimos de esta persecución o de este oprobio o de esta cruz tan pesada de que el otro no nos acepte o nos ame o aún nos dé la libertad, cómo poderlo utilizar como medio de un conocimiento personal, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo Gandhi, como lo hizo la Madre Teresa de Calcuta, como lo hizo Juan Pablo II, como lo hizo Monseñor Ibarra, Monseñor Romero también en El Salvador, o Ibarra en ese momento de persecución de México, que todos los obispos de México estaban siendo calumniados y perseguidos por el gobierno. ¿Cómo poder nosotros ir descubriendo estas nuevas manifestaciones? Por eso se dice, para Jesús, todo esto queda excluido. No solo la venganza efectiva, sino también el deseo de la misma hasta llegar a renunciar a toda violencia activa, incluso como autodefensa. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia, y desarrolla su afirmación con 4 ejemplos o situaciones diversas. Y Jesús hace una expresión muy fuerte aquí, en la segunda aplicación de este punto: amad a vuestros enemigos. La bofeteada, el pleito, requerimiento y préstamo. Cómo nosotros debemos estar atentos en ese discernimiento concreto de hacer la voluntad del Padre, en ese desarrollo común a cada uno de nosotros. ¿Cómo es común? Porque todos tenemos la oportunidad de hacer el bien o de no hacerlo. Pero la diferencia está en qué opción optas tú y yo. En nuestras manos está el que tú puedas, en un momento de tensión, de cansancio, de agravio, puedas interpretarlo a un proyecto nuevo de poder sacar a flote un don, una gracia, una virtud o otra manifestación mejor de tu propia existencia. Y es el momento, en ese preciso rato, donde puedes tú y yo poder poner en práctica un don, un talento, una gracia, o puedes poner las pasiones, los deseos o todos los vicios que pueden también invitarte. Por eso dice nuestro Señor, si alguien te pega una mejilla, ponle la otra. Es mejor que aguantes un momento el dolor a que después no lo aguantes por toda la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado en nuestros pueblos que por no tener esa conciencia y esa prudencia de analizar a mayor profundidad este agravio, se han quitado la vida muchos hermanos nuestros? ¿O cómo lo vemos nosotros ahorita en las pandillas? Que por el hecho de que ya me miraste mal, sacan la pistola y te matan. O que te dicen, este lugar es mi lugar. Y entonces, por lo tanto, te quitan hasta la vida, simplemente porque andas en un lugar que dicen que es de ellos. Sin embargo, nuestro Señor nos dice, no hagas pleitos, porque la guerra, por eso le dice a Pedro, Pedro, el que a espada mata, él va a morir igualmente. No es la violencia la que te debe de regir a ti, sino es la caridad y el amor y el perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, Señor. 70 veces 7. Tantas veces, en otras palabras, te ofenda a tu hermano, debes de perdonarlo. Porque en momentos determinados, ¿cuántos de nosotros, si supiéramos, si pensamos antes lo que vamos a hacer, cuántos no evitaríamos los problemas concretos que hacemos para un agravio a la sociedad, a la familia, a nuestro propio cuerpo o a nuestra propia persona o espíritu? Dios nos regala la invitación y nos dice, no busques más guerra de la que hay. Tú como cristiano, haz la diferencia en medio de tus hermanos.
porque en esto se conocerán que son mis discípulos, en la manera como se aman unos con otros. Y yo soy ejemplo, y les ha dado ejemplo de ello, de no decirle a los demás más situaciones inapropiadas, sino que al contrario, Jesús también nos dice, hay que ser prudentes cuando alguien te golpea y te dice, ¿por qué me golpeas? El ponerle al otro la mejilla también es preguntarle, ¿y por qué tú tienes el derecho de golpearme? ¿Simplemente porque tú quieres? ¿Quién te dio la autoridad? Y yo creo que en ese sentido podemos entrar en un diálogo nuevo con estas situaciones ante nuestros hermanos. Por lo tanto, se dice aún, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo amarlos? Es la pregunta. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, nos dice nuestro Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que los aborrecen y rezad por los que os persiguen y calumnian. En la primera acción, podemos decir de hoy, nos invita nuestro Señor a una cosa bellísima en el Levítico. Prójimo significa el pariente y el compatriota, pero en el Evangelio de Cristo significa todo hombre sin distinción alguna de raza, lengua ni credo. Por eso nosotros participamos de un solo bautismo, de un solo Señor, de una sola fe, de un solo Dios, que es Padre nuestro Señor Jesucristo. Y que por la acción del Espíritu Santo podemos descubrir que ese Dios es un Padre misericordioso. Por eso, amad a vuestros enemigos. Esa es la respuesta del cristianismo. Y el enemigo muchas veces somos nosotros mismos, empezando por ahí. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una guerra en nuestro propio cuerpo? Que no aceptamos una parte de él, o aún una violencia fuerte de estar consumiendo drogas o sustancias que nos están destruyendo nuestras propias facultades, la inteligencia, la libertad, la voluntad, la memoria, o aún más una vida de fe profunda. Y decimos solamente yo voy a misa cuando me nace, y cuando no, ni voy. La pregunta es, ¿cuántas veces tú mismo tienes que empezar que tú eres el enemigo mismo de tu propia persona? Porque no te conoces, porque no tienes conciencia de lo que implica amarte tú mismo en tus limitaciones y defectos. Y creo yo que ahí está la respuesta para amar a nuestros enemigos. Si nos conociéramos cada uno de nosotros en ese desarrollo humano que Dios nos regala, la invitación para llegar a la plenitud al final de nuestros tiempos, es decir, al final de nuestra vida, creo yo que en el desarrollo mismo de tu propia humanidad vas a ir descubriendo los defectos, limitaciones y errores que el otro no debe de pagar por lo que tú mismo has cometido, sino que tú libre y voluntariamente, inteligentemente debes de pensar, ¿sabes qué, Señor? Yo soy el que estoy ofendiendo, por lo tanto, quiero pedirte perdón. Y aquí está una de las grandes bendiciones. Por ello, aún más si seguimos, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta conclusión de las 6 antítesis es la motivación de todo lo que antecede, base ética profundamente religiosa, imitación del ejemplo de Dios, a cuya imagen está hecho el hombre. Así seréis hijos de vuestro Padre, que está en el cielo, que hace salir a su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Al discípulo de Cristo no le basta saludar y amar a los amigos, eso lo hace cualquiera. Al cristiano se le pide más. Vosotros sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, cuyo Jesús hace eco y agrada al Padre desde esta dimensión, de la motivación y estribillo de la ley de santidad de Levítico. Seis santos porque santo es su Dios. Santos porque yo soy el Señor vuestro Dios, soy santo. Qué hermoso reconocer si esta invitación de Dios nos llevara a la perfección. Y para ello, el ser santo es ir promover los sacramentos día tras día, momento tras momento. Si necesito una reconciliación, necesito que celebrar mi matrimonio, necesito que celebrar el sacerdocio, necesito que celebrar el bautismo de mis hijos, de ser profeta, sacerdote y rey en las diferentes realidades que yo me presento o que yo mismo voy descubriendo en el diario vivir. Y también en la confirmación, pedirle al Espíritu Santo y hacer todas las cosas en el amor
para que en la unción de los enfermos, es decir, la renovación de esa gracia que está en nuestras manos, poderla hacer. Por eso es importante que tú llegues al conocimiento de la perfección.